El planeta que llamamos hogar es una obra de arte en constante movimiento. Un paisaje de océanos tranquilos y montañas majestuosas, pero bajo nuestros pies habita un corazón de fuego latente. La geología nos dice que hay casi 1500 volcanes activos en la Tierra. Pero, ¿y si por un instante dejaran de ser una amenaza individual? ¿Qué pasaría si todos los volcanes entraran en erupción al mismo tiempo? Los primeros instantes serían de caos absoluto. No solo escucharíamos un estruendo, sino miles de ellos, uno por cada volcán en el planeta. La Tierra se sacudiría con una furia inaudita, desencadenando terremotos masivos. Océanos enteros se revolcarían con tsunamis de proporciones bíblicas. Las cámaras de magma vaciándose repentinamente provocarían el colapso de las montañas, engullendo ciudades enteras en su caída. El aire se llenaría de un hedor acre, una mezcla de azufre y gases venenosos. La luz del sol desaparecería en vastas regiones, oscurecida por las columnas de humo y ceniza. Pero la amenaza no es el calor, sino el frío. La verdadera catástrofe comenzaría ahora. En la atmósfera, miles de millones de toneladas de dióxido de azufre se elevarían a la estratosfera. Allí, este gas se combinaría con el vapor de agua para formar un velo de partículas de ácido sulfúrico. Una nube global que rodearía el planeta, como un escudo invisible. Esta capa de nubes reflejaría la luz solar, impidiendo que el calor llegara a la superficie. La temperatura global se desplomaría. La oscuridad no sería total, pero el cielo tomaría un tono sombrío y apocalíptico, un crepúsculo perpetuo, que duraría años. ¿Crees que la humanidad sobreviviría a un evento así? Dejadme vuestras teorías en los comentarios. Me encantaría leerlas. Sin luz solar, la fotosíntesis se detendría. Las granjas serían afectadas, las cosechas de todo el mundo morirían en cuestión de días. Las cadenas alimentarias colapsarían. La agricultura, tal como la conocemos, dejaría de existir. El planeta se enfrentaría a una hambruna sin precedentes. La gente desfallecería, pero no por la lava, sino de frío y hambre. Ríos, lagos y océanos se acidificarían, extinguiendo gran parte de la vida marina. Las sociedades se desintegrarían. La infraestructura tecnológica, desde los satélites hasta las redes de comunicación, quedaría inservible por las constantes tormentas eléctricas generadas por la ceniza. Si pudiera salvar solo un objeto o una pieza de conocimiento para empezar de cero, ¿cuál elegirías? Pensad bien vuestra respuesta. La supervivencia sería una lotería. ¿Quiénes podrían resistir? Quizás aquellos en refugios subterráneos o búnkeres autosuficientes. Aquellos que tuvieran la suerte de vivir cerca de fuentes de calor geotérmico podrían tener una oportunidad. La humanidad se reduciría a una fracción diminuta de lo que es hoy. Viviríamos en un mundo cubierto de polvo, ceniza y un frío gélido. Buscando cualquier fuente de alimento o energía, sería el fin de la civilización y el comienzo de una nueva era. Este escenario es extremo, pero nos recuerda lo increíblemente frágil que es nuestra existencia. Vivimos en un delgado equilibrio, una burbuja de oxígeno y vida sostenida por la misma geología que nos podría destruir. ¿Crees que somos lo suficiente fuertes para superar una catástrofe de este nivel? Si este viaje por un futuro apocalíptico te ha hecho pensar, si te ha intrigado y te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta. No sabes cuánto me ayudas con ese gran gesto. Y si quieres seguir explorando los confines de lo posible y lo imposible con Pixelverse, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo video. Hasta la próxima.